Les preguntaba, ¿cuántos anhelan ser moldeados en el Señor? Y sabe una cosa, para poder ser moldeados en el Señor, se requiere de una actitud y un carácter moldeable, ¿sí o no? De hecho, hay una palabra la cual es maleable. Y maleable, según el diccionario, habla de un material manejable, maleable, ¿verdad? O sea, no es de malo, sino de manejar, maleable. Y si usted le pregunta a su lado, ¿eres maniable? ¿Qué le va a decir el de al lado? ¿Será? Pregúntele que está a su lado, dígale, ¿eres maniable? Si no, le va a poner 0 en participación. Eres maniable, ¿verdad? Y yo creo que a veces hay una actitud dentro de las personas que no quieren ser moldeados. Sí pueden decir, moldéame, Señor, a tu imagen, moldéame, Señor, conforme a tu carácter, pero cuando el Señor viene y empieza a meter mano en nuestras vidas y empieza a pegar y a lijar y a moldearnos y a apretar, a veces no sale lo que el Señor quisiera ver en nosotros, una actitud maleable, una actitud que pueda ser manejable. Y a veces es porque hay un corazón duro, un corazón orgulloso, que no quiere dejarse ser moldeado por Dios. Y viene el Señor y nos tiene que decir, bájale 2 rayitas a tu carácter. Bájale a tu carácter porque eres polvo. Y nos tiene que recordar, y al polvo, ¿qué vamos a hacer? Volveremos, ¿sí o no? Entonces, somos polvo, estamos hechos, dice el Señor que nos hizo de la tierra y sopló aliento de vida, y al polvo vamos a volver. Y a veces es importante que el Señor nos recuerde y que nos diga, hey, cálmate, eres polvo, no te enorgullezcas. Y no lo hace el Señor para hacernos sentir mal, no lo hace el Señor para bajarte ahí o hacerte sentir mal, sino que lo hace el Señor para hacernos frente contra la realidad. Y nos dice, como decíamos en inglés, un reality check. ¿Sí han escuchado eso? Y a ver, un reality check, nos dice el Señor. A ver, vamos a ver que tus pies estén sobre la tierra, para mantenernos humildes, maleables, moldeables. Y el Señor desea ver esa actitud en nuestras vidas. El Señor anhela ver esa disposición en nuestras vidas, como un barro maleable. Ser maleable, dijimos, es rendir también el orgullo. No solamente es poder ser manejable, sino también es decir al Señor, Señor, toma el control de mi vida. ¿Te pertenece a ti? Y el Señor quiere tomar el control de nuestra vida. El Señor quiere moldearnos de acuerdo a su carácter. Quiere poner mano en nosotros y empezar a transformarnos en un vaso útil. Eso es lo que quiere el Señor. Y cuando hablamos de como barro en sus manos, me estoy refiriendo a que estamos en las manos de Dios. Estoy hablando de que Él tiene el poder y la capacidad de moldearnos, de transformarnos. Al igual que el alfarero toma aquel barro y lo empieza a formar, el Señor también toma aquella arcilla de nuestras vidas y quiere formarla y quiere transformarla, pero el Señor busca una arcilla, un barro maleable, manejable, que se le pueda dar forma. Y cuando usted y yo reconocemos delante de Dios que somos polvo y clamamos a Dios, el Señor es cuando nos toma y nos pone en la rueda del alfarero para empezar a moldearnos, para empezar a tratar en nuestras vidas. ¿Y cuántos quieren entrar al taller del alfarero? Amén. ¿O cuántos ya están ahí en esa rueda y el Señor los está manejando y los está moldeando? Un alfarero es aquel que tiene el oficio de la alfarería. A este oficio se le conoce como el arte o oficio de hacer vasijas o otros objetos de barro, sean diferentes objetos. Aquel hombre es el que logra el objetivo de convertir algo vil. Y ponga bien atención en esto. Es aquel que logra el objetivo de convertir algo vil. Porque ¿qué es el barro? ¿No es tierra? ¿Es lodo? Es una tierra revuelto con agua, y eso es lo que es el barro. Entonces, aquel hombre tiene el objetivo de convertir algo vil en una masa que resulta la mezcla de tierra y de agua,
y lo empieza a formar para ser un instrumento útil, un instrumento valioso. Porque si te pregunto, pues ¿cuánto vale el barro? Pues así solo, y lo encuentras, vas ahí en un día lluvioso en las tierras de las montañosas y ahí te encuentras el barro y lo agarras y no te costó nada, es pura tierra. Pero ¿qué tal cuando se forma una vasija? Y cuando lo miras, si es una vasija bien hecha. Y vaya conmigo a Jeremías, capítulo 18. Y aquí vemos el mensaje que le da el Señor a su pueblo. Y dijimos anteriormente, estuvimos viendo este capítulo 18, y el día de hoy el Señor quiere hablarnos directamente a nuestro corazón. Y en este capítulo 18 podemos ver a Jeremías directamente recibiendo un mensaje de Dios a través de algo muy sencillo, que era la rueda del alfarero. Jeremías 18, versículo 2, le dice el Señor a Jeremías de la siguiente manera. Le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice el 3, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Podemos ver a Dios como el alfarero divino. El Señor puede moldear, transformar la vida de cada uno de nosotros. La rueda representa las circunstancias de la vida, las circunstancias que están en constante movimiento y pueden traer cambios inesperados. El barro representa a las personas que son maleables, aquellas personas que son moldeables, que pueden ser moldeadas por las manos del alfarero, mientras que el alfarero representa a Dios, el cual tiene todo el control, tiene la capacidad de dar forma a la vida de aquellos que se someten a su voluntad. Así que imagínense la siguiente escena. Jeremías lleva años predicando juicio contra Judá, el juicio por su idolatría. Aquellos, pueblo de Dios, empezó a alejarse de Dios. Era un pueblo que creía en Dios, sí, pero no le creía a Dios, porque no obedecía a Dios. Si le hubiera creído a Dios, obedecería a Dios. Sin embargo, creían que hay un Dios. Y dice, no, le preguntabas quizás a alguno de estos hombres del pueblo de Dios y dice, no, yo creo en Dios. Él nos sacó de la tierra de Egipto, y lo reconocían bien. Sin embargo, no le creían a Dios porque no eran obedientes a la palabra de Dios. Y el jueves decíamos que cuando nosotros decimos que creemos y tenemos fe, estamos diciendo que eso se va a comprobar o se va a demostrar a través de la obediencia. Entonces, si tú dices creer en Dios o tener fe en Dios, en el Dios de la Biblia, se va a demostrar a través de tu obediencia. La fe que tenemos se va a manifestar en esa obediencia que tienes a la palabra de Dios. Y aquí lo que estamos viendo es que había un pueblo el cual había abandonado a Dios y se había ido tras los ídolos. Un pueblo en el cual el Señor le tiene que recordar y le tiene que hablar, y vamos a empezar a ver esta historia también. Si va ahí a Juan 14, 21, nomás póngale algo ahí, Jeremías, Juan 14, 21. Dice así, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Dice, al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Aquí podemos ver las palabras de Jesús. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Y el pueblo de Judá, podemos decir que no demostraba que amaba a Dios. Decía que amaba a Dios, sin embargo no demostraba que amaba a Dios porque no hacía lo que el Señor les había mandado hacer. Se habían ido tras aquellos ídolos. El pueblo de Dios, yo lo podía ver de esta manera, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, estaba como el pueblo de Dios el día de hoy. Hay muchos que se dicen llamar creyentes y creen en la existencia de un Dios, creen en la existencia de un ser supremo, pero no le creen a Dios, ni le sirven, ni le obedecen. Y Jeremías había sido llamado por Dios, ¿sí o no? Él había sido llamado por Dios como un profeta y se le había mostrado en visión qué pasaría. De hecho, en Jeremías capítulo 1, versículo 13, se lo leo, dice así. Dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú?
Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Y dice el 14, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Y dice el 15, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y dice el 16, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. El Señor le había dado un mensaje a Jeremías, y le estaba hablando de un pueblo que había dejado a Dios, que había dejado a aquel que los había creado, y le extendió una misión en el versículo 17, y le dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. Le dice, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y Jeremías fue comisionado por Dios, diciéndole, todo el mensaje que yo te dé, tú debes declararlo. El temor de Dios es el mejor remedio contra el miedo al hombre. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. No temas, témeme a mí, decía el Señor, no a los hombres. Es mejor tener a todos los hombres como nuestros enemigos que tener a Dios como tu enemigo. Jeremías ahora tenía que hablarle al pueblo de Dios, el cual el mismo Señor le había dicho tristemente que no iba a escucharle. En el capítulo 7, versículo 27 de Jeremías, le dice lo siguiente el Señor a Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 27, la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles a esta la nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza ser enseñada, entre ellos la verdad ha desaparecido. Ya no se escucha en sus labios. Dice el 29, rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y abandonado a esta generación que ha provocado su furia. ¿Y sabe cuál es la ironía? Es que el pueblo de Dios, que decimos pues era Judá, que se decía ser el pueblo de Dios, había abandonado a su Dios. Había abandonado al Dios que decían servir y al Dios que decían honrar, muy al estilo de hoy, donde muchos son los que se llaman creyentes, pero no conocen a Dios, ni tampoco le aman, ni le obedecen, ni le sirven. Y Josué tuvo un caso similar con el pueblo también. En Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15 dice así. Lo leo en la Nueva Traducción, en la traducción lenguaje actual. Dice, versículo 15, dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia, dice, y a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Y les dice Josué, pero mi familia y yo hemos decidido, ¿qué habían decidido? Dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Les decía Josué, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. ¿Y sabía que el Señor nos dice también a nosotros, decide a quién vas a dedicar tu vida? Nos dice, ¿a quién sirves? ¿Le sirves a Dios? ¿O vas a servir a un Dios pagano? ¿Te vas a hacer un ídolo? ¿Qué vas a servir? ¿Al Dios vivo o al ídolo que te has creado en tu vida? Cuando yo veo una encuesta de un noticiero que se llama AP News, este noticiero hizo una encuesta en febrero de este año 2025 y decía que en Estados Unidos sigue siendo abrumadoramente espiritual. A pesar de todo lo que ha pasado en Estados Unidos, dice que sigue siendo abrumadoramente espiritual. Y lo ponía de esta manera, esta estadística, decía, con un 83% creyendo en Dios. 83% es una cifra muy alta. Para todos los que viven en Estados Unidos, es una cifra muy alta. Si 83% creyendo en Dios.
Pero ¿por qué será que si el 83% cree en Dios, las iglesias están vacías? ¿Por qué será que si el 83% cree en Dios, la gente sigue viviendo en pecado y sigue haciendo lo mismo que hacía como si no conociera a Dios? ¿Por qué será? Decía de la siguiente manera también. Decía que 7 de cada 10 hombres o cada 10 personas dicen creer en Dios. 7 de cada 10 personas. ¿Te imaginas? El 86% decían también que creen en que el hombre es dos, espíritu y alma. El 86%. ¿Crees que las personas tenían un alma, un espíritu? Y también entre esos 7 de cada 10 personas, 7 de ellos creen en el infierno o en el cielo o ambos. 7 de cada 10 estadounidenses creen que hay un cielo y hay un infierno o que hay los dos. Eso es una cifra muy alta también. Entonces, si creen, ¿por qué siguen haciendo las cosas que no son de Dios? Ponte a pensar, están viviendo lo que pasaba con el profeta Jeremías. ¿Otra vez? Vuelve a pasar que dicen creer en Dios, que se dicen ser el pueblo de Dios, pero no obedecen a la palabra de Dios, la hacen a un lado. Y el tiempo de Jeremías era así, creían en Dios, pero no le obedecían. Y el Señor les recordaba que los tiempos aquellos, les recordaba de aquellos tiempos en los cuales Él los había sacado de Egipto. Y les hacía recordar y les decía, ¿te acuerdas cuando eras una arcilla, un barro moldeable? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando eras virgen, joven, pura, moldeada por Dios, diciéndole a Israel? Cuando el Señor la rescató de Egipto. Y si usted recuerda, la semana pasada hablamos del cántico de despedida que le dio Dios a Moisés. Eso estuvimos hablando la semana pasada de este cántico que le daba Dios a Moisés y le dijo, díselo al pueblo. Y se lo decía a una generación que había endurecido su corazón y la cual no iba a entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 1, dice así, se lo leo en una nueva traducción viviente, dice, el Señor me dio otro mensaje y me dijo, versículo 2, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor, dice, recuerdo, desde este Señor, recuerdo, ¿qué recordaba el Señor? Dice, qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. ¿Cómo me amabas? Dice, y me seguías, aún a través de lugares, ¿qué? Desolados, desiertos. Le estaba diciendo el Señor a su pueblo, recuerdo aquel tiempo en que eras una arcilla, un barro moldeable, maleable o maleable. Y les reprocha en el versículo 5 diciendo, esto dice el Señor, ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados? ¿Que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Le sigue diciendo, rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Y lo podemos poner de la siguiente manera, la vasija malagradecida. La vasija que rechazó el diseño del alfarero, buscando la vanidad, buscando el afán, buscando más el trabajo que a Dios, buscando más las cosas materiales que las espirituales. No les interesaban las cosas de Dios en lo absoluto. Y el apóstol Pablo habló a los filipenses lo siguiente, en Filipenses capítulo 3, versículo 18, le decía lo siguiente, decía, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, decía el apóstol Pablo, decía que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice el 19, a fin de los cuales será, o el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Qué tremendo.
¿Sabes? Desde los tiempos de Jeremías hasta los tiempos de Pablo y en los tiempos de hoy hay, como dice aquí Pablo, muchos de los cuales ya nos han bien dicho muchas veces que solo piensan en las cosas terrenales. Vasijas malagradecidas, llenas de ídolos, de muchas cosas que ponen como primordial antes que su relación con Dios. Vasijas llenas de autosuficiencia. Continúa diciendo Jeremías en el capítulo 18, versículo 3. El Señor le había dicho, desciende a la casa del alfarero. Y le dice así el versículo 3, y descendí a la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y dice el 5, entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois ¿quiénes? Vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Por impureza, pudiera ser. Por resistencia al proceso, pudiera ser. Mientras era moldeada, quizás el pecado y la basura dentro hizo que se quebrara. Y muchas veces, así somos nosotros. En sus manos nos rompemos. Queremos saber qué es lo que Él va a hacer con nosotros. Y demandamos a Dios explicaciones. Señor, a ver, dime, Señor. Explícame. Y si le pregunto, ¿acaso el Señor nos debe explicaciones? ¿Nos deberá explicaciones? No. No nos debe explicaciones. Sin embargo, sí nos las da. Fíjese qué tremendo. Que el Señor no nos debe ninguna explicación, pero nos dice, mira, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Y nos lo pone en su palabra y nos lo plasma. Aunque no tiene que. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice así. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Decía el apóstol Pedro, aunque tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro decía, el Señor nos dice que vamos a tener diversas aflicciones, diversas pruebas. ¿Les vamos a tener? Sí. No todo va a ser color de rosa en el caminar en el Señor, sino que vamos a pasar por momentos difíciles, algunos más difíciles que otros. Y algunos va a parecer como que si se les atorró la carreta un momento. Sin embargo, el Señor, aún así, con ese amor tan grande, nos dice, adelante, es normal, va a pasar. Decía, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que va a ser probado? Vuestra fe en el Señor. Ahí mismo en 1 de Pedro, capítulo 5,
Versículo 8, el apóstol Pedro le decía también a los creyentes la siguiente manera, les decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el 9, al cual, ¿qué debemos hacer? Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? En todo el mundo. No eres el único. Los padecimientos le pasan a todos vuestros hermanos en todo el mundo. Dice el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está diciendo, aunque por un poco de tiempo, y para algunos, ese poco de tiempo, ¿sabes cuánto es? Toda la vida. Para algunos. ¿Te imaginas? Para algunos no, para algunos otros es un tiempo menos. Pero cuando lo miras, ese poco de tiempo comparado con la eternidad no tiene, ahora sí que no tiene nada que ver. Un poco de tiempo, hayamos padecido un poco. El Señor diciéndole a su pueblo, el barro, que muchas veces demanda al alfarero explicaciones, que muchas veces demanda el derecho o derechos al alfarero, le dice, aquel mismo barro que hace todo esto, el Señor dice, yo quiero moldearlo, quiero formarlo, pero necesita que someterse por completo al alfarero. El profeta Isaías también nos habló de esta arrogancia que había en un barro que no quería rendirse por completo al alfarero. En Isaías 45, versículo 9, le llama de la siguiente manera. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Y es otra pregunta. Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Fíjate cómo lo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, Isaías 45, 9. ¿Qué aflicción les espera? ¿Te imaginas al barro diciéndole al Señor, qué torpe eres? El Señor le dice a su pueblo, es tan absurdo que el barro le diga al alfarero cómo hacer su trabajo, como es tan absurdo que un hijo reproche a sus padres por haberlo concebido. Lo dice en el versículo 10, dice, qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Dice el 11, esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. Dice, ¿pones en tela del juicio lo que hago por mis hijos? Hace una pregunta. Dice, ¿acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Y dice el 12, yo soy el que hizo la tierra. Dice, y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están, ¿qué dice? A mis órdenes. ¿Te imaginas? Dios como creador y padre de Israel tenía toda la autoridad para guiar su destino, así como tiene toda la autoridad para guiarnos y guiar nuestro destino también. En su soberanía divina, Dios reclama su derecho a actuar libremente en nuestra historia, en nuestra vida. El barro es un material, dijimos, sin precio, ya que se encuentra sobre la tierra, en las orillas de los ríos, de los lagos, sobre las zonas de lluvia, donde más líquido hay y se forma ahí el lodo, el barro.
Y cuando alguien va y lo rejunta, aquel lodo o barro del suelo, fíjese que no sirve así inmediatamente para llevarse directo a la rueda. Tiene que ser tratado el barro antes de poderse llevar a la rueda. Tiene que pasar por un proceso en el cual el barro es moldeado, manejado. Empiezan a quitarle el exceso de agua que hay en él. Y sabe que de esa manera también nosotros pasamos por ese proceso. El Señor nos levanta y empieza el proceso de la formación de carácter en nuestras vidas. Y hablando de formación de carácter, tenemos, de hecho, mañana tenemos la junta de servidores y también vamos a estar hablando de este tema del carácter de un servidor. Y fíjese que lo que hace el Señor es esto, empieza a formar el carácter en nosotros. Empieza a formarnos para que podamos ser vasos útiles en sus manos. El barro cuando se recoge, dijimos, no está listo para ya hacer una olla o un vaso. No está listo. Lo tiene que poner a prueba, tiene que hacer todo lo que se necesita, como quitarle, dijimos, el exceso de agua, asegurarse de que ese barro que no se seque también, que esté bien y listo para poder ser moldeado. Y una vez que pasa ese barro y empieza a ser moldeado, lo dejan que se asiente un rato para que se le salga toda el agua que tiene de exceso. Y entonces, una vez el barro estando listo, se pone en la rueda del alfarero. Y empieza entonces a moldear a aquel alfarero. Solamente después del proceso. Si ponen el barro inmediatamente en la rueda, no sirve de nada. Empieza a moldear ahí el alfarero, el barro, y se hace pedazos. Las primeras vueltas sale volando. Pero cuando está el barro preparado, lo pone el alfarero y el barro está moldeable, está listo, y comienza la formación. Y comienza la formación de la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Pero tienes que dejarle todo el control al Señor. Señor, moldéame. El barro no resiste el toque del alfarero, sino que se entrega al proceso confiando que el maestro sabe lo que hace. Se entrega completamente. Y cuando tu vida entra en la rueda del alfarero, tu vida no está fuera de control, aunque parezca que está fuera de control. Empieza a dar vueltas y vueltas. ¿Y alguna vez has visto la rueda del alfarero? Qué rápido da vueltas. Y en esas vueltas pareciera como que saldría volando aquella barro. Sin embargo, no, ahí está. Y empieza a dar vueltas. Y a algunos pudiera parecer, ay, es que mi vida se está saliendo de control. Porque estamos dando vueltas y el Señor nos trae por ese proceso también. En Romanos 8:28, no lo tiene que buscar, dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué hace? Les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Qué hacen? Les ayudan a bien. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cuál es el proceso por el que estás pasando el día de hoy? Quizás sientas que tu vida está dando vueltas a 1000 por hora. Estás en la rueda del alfarero. Déjale todo el control al Señor. Deja que Él moldee, ¿sí o no? De la misma manera debemos nosotros entregarnos completamente a Dios, reconociendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que aunque parezca que estamos dando vueltas y que está todo fuera de control, no lo está. Lo dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Romanos 8:28, lo acabamos de leer. Y sabemos, dice, hay algo aquí, una certeza. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el Señor nos está llevando
a esa rueda. ¿Estás listo? Dice el Señor, ¿estás listo para que tu vida dé vueltas? Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hemos estado llevando una serie los jueves y los miércoles también en inglés acerca de esta carta de Santiago. Y hemos estado ya por unos cuantos meses estudiando esta carta de Santiago. Y sabemos que es una carta inspirada por el Espíritu Santo, es parte de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2, les decía Santiago de la siguiente manera. Decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjese cómo lo ponía Santiago también. Decía, tened por sumo gozo, está contento, feliz, cuando empieces a dar vueltas a 1000 por hora. Yo te pregunto, ¿por qué será que debes de estar contento? ¿Por qué será que debes de estar feliz cuando tu vida cuando empiezas a sentir aquellas vueltas en tu vida? ¿Sabe por qué? Dice el versículo 3, sabiendo, hay una certeza también, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué está poniendo a prueba? Vuestra fe. Dice, y esto va a producir paciencia. Empieza a producir algo en nuestras vidas. Se empieza a ver por ahí aquel vaso que empieza a agarrar forma. Y empiezas a ver el hondito del vaso, quizás la orejita del vaso ya se está viendo ahí también. Empieza a tomar forma y dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, cuando está listo, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, mis hermanos, son las manos de Dios que te están moldeando. Empezó. ¿Sí o no? Y empiezan las diversas pruebas, y de hecho esta palabra diversas pruebas, viene una palabra o dos palabras griegas aquí, que está hablando de presiones, y estamos hablando de presiones que prueban la calidad. Así como el alfarero examina la arcilla y ve el barro y lo mira y dice, este barro está listo, ya lo puedo utilizar y lo puedo empezar a manejar. Eso está hablando de las diversas pruebas, las presiones que prueban la calidad. También viene una palabra que es poikolios, que se habla de multicolores, o se traduce a multicolores, cuando habla de diversas. ¿De qué está hablando? De que vamos a tener una diversidad de colores en las pruebas, hablando pudiera ser una prueba económica, de salud, una prueba en las relaciones, una prueba en la familia, diferentes tipos de pruebas. Y la presión del alfarero sobre el barro no es para dañar el barro. Cuando el alfarero pone ahí sus manos y empieza a moldear, no quiere dañar el barro. No quiere hacerte daño ni tampoco quiere herirte. No, eso no es lo que busca el Señor. ¿Qué es lo que busca entonces el Señor cuando pone presión? Moldearte, ¿sí o no? Busca moldearte, que seas un vaso útil para el Señor. Cuando miramos el alfarero en Jeremías 18, el torno gira rápido y las manos presionan. Y si lo poníamos en contexto humano, esa presión va a doler. Sí, va a doler. Pero sin esa presión, el barro jamás sería una vasija útil. Necesita tener esa presión. Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es el proceso de secado. Produce paciencia, dice. Esto de producir paciencia está hablando de hiponomé, que habla de una resistencia activa. No es una resignación, sino que habla de una resistencia activa. Estás resistiendo, está diciendo que el Señor está trabajando a fondo. Que está trabajando a fondo
así como el del alfarero. Como vimos la historia del alfarero, el Señor también está trabajando a fondo. Dijimos, hay dos palabras cuando dice produce paciencia. Y estas dos palabras, una es hiponomé, que es resistencia activa, y la otra es, no lo puedo decir, katargesate, creo que se dice, no sé cómo se diga, pero habla de trabajar a fondo, como un horno, podemos ponerlo así. El horno donde se pone la vasija. ¿Y qué hace el horno? El horno hace que la vasija no sé si se dice solidifique, se haga sólida, fuerte, y lo mete al horno y empieza aquella vasija a endurecerse, a hacerse resistente. Y el barro sabio no discute el tiempo del horno, confía en el alfarero que él sabe cuánto tiempo y a qué temperatura. Ahí está. Hace un tiempo veía una imagen en internet y se me quedó grabada, que tenía a dos pollos rostizados ahí en una foto, y uno estaba completamente negro, calcinado, de pura ceniza ya, así que malo, yo creo lo tocabas y se hacía ceniza, estaba todo negro así, y el otro estaba bien hechecito, bien doradito el pollo, y en uno decía, una escritura que decía, este pollo fue cocinado 1 hora a 480 grados, ¿te imaginas la temperatura? Y el otro decía 3 horas a 150 grados. Entonces estaba diciendo, no todo lo que es rápido es bueno, necesita tener su tiempo de cocido, necesita tener su tiempo con la temperatura correcta, porque también si lo pones 3 horas, porque dices, pues el otro duró 3 horas, lo pones 3 horas, pero le pones a 480, no, pues se quema. Pero si lo pones a 150 grados, sus 3 horas, termina su cocción y queda un pollo listo para el final. Es más, nos vamos al Costco a agarrar unos saliendo de aquí, porque aquí no hay pollo loco, no, ¿cómo se dice pollo? El pollo Pepe de Guadalajara, ¿verdad? Juan 16:33 dice así. Juan 16:33 nos habla nuestro Señor Jesús, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿se lo sabe? En el mundo ¿qué? Tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos decía, no te preocupes, ¿vas a padecer? Sí, sí vas a padecer. Pero no te preocupes, es parte del proceso. Es parte de, sí, pero debes de confiar en mí, porque yo ya vencí al mundo. Y esa es la confianza que como cristiano tenemos en el Señor. Aquella confianza que también Pablo decía en Romanos capítulo 5, versículo 1, se lo leo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. El Señor ya venció el mundo, el Señor ya nos redimió. Tenemos paz para con Dios. Dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también, ¿qué hacemos? Nos gloriamos, ¿en qué cosas? Dice, en las tribulaciones, sabiendo otra vez una certeza. ¿Cuál es la certeza? Que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese qué tremendo. El apóstol Pablo dice, no, también, no me quedo atrás. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y debemos estar dispuestos a dejar nuestra resistencia, a permitir que Él trabaje en nuestros corazones, a permitir que Él haga de nosotros instrumentos útiles. Esto implica obedecer su palabra, confiar en su tiempo y muchas veces
pasar por ajustes que no nos son fáciles. Dios, como el alfarero, sabe cuándo es momento de suavizar, sabe cuándo es momento de corregir, sabe incluso cuando se necesita comenzar de nuevo. Él lo sabe bien. Y nunca fuerza el barro, sino que lo guía con paciencia, sabiendo que el resultado final será algo hermoso y útil. Y la clave para ser moldeado es una que es simple, y es una rendición total. Esa es la clave. Dejar que Él quite lo que es innecesario en nuestra vida. Someternos a este proceso para poder confiar también nosotros en que Él hará cada vez de nuestro barro una imagen que se parece más y más a Él. Dejarnos moldear, hacer que nos haga vasijas útiles. Por eso dice este versículo 4 de Santiago capítulo 1, versículo 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Está diciendo una obra terminada, completa. Una obra perfecta. Estamos hablando de una vasija terminada. Perfectos y cabales. Está diciendo una vasija madura. Una vasija que cumple su propósito. Sin grietas. Completa. Y es un paralelo con lo de Jeremías capítulo 18. El alfarero no se detiene hasta lograr la vasija. Una vez puesto el barro en la rueda, empieza a moldear. Si se quebra, vuelve a comenzar. Y empieza a poner otra vez presión. Y empieza a dar las vueltas al barro otra vez. Estamos hablando, no se detiene. Y debemos entender que Dios no presiona ni nos mete al horno para fastidiarnos. El Señor no quiere fastidiarnos. El Señor quiere hacernos un vaso útil. Quiere hacernos un vaso para uso glorioso, honroso. Dios no te pone en la rueda ni en el horno para frustrarte, sino para hacerte un utensilio útil, funcional. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, vamos terminando con esto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, o vaya conmigo capítulo 1 primero. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Aquí vemos al apóstol Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole: debes de permanecer firme a pesar de las aflicciones. Y le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa ¿de qué cosas? Dice, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y dice el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos dice, el Señor te va a poner en la rueda, Timoteo. El Señor te va a poner en la rueda a cada uno de nosotros. Y una vez que te ponga en la rueda, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y luego dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dice, si te pone en la rueda, solamente ahí dile como los niños cuando los paseas, dice, ¡uy! Y empiezas a dar vueltas, ¿verdad? Yo me acordaba de mi niña cuando me decía, reempújame ahí en el columpio, y le reempujaba y nomás oía, ¡uy! Y a veces así nos vamos a oír también, ¿verdad? Nosotros ahí cuando el Señor nos está dando vueltas en la rueda. Disfrutemos. Entonces, ¿cómo puedo disfrutar? Santiago decía, tengan por sumo gozo. Sí se puede disfrutar. Y tú dices, pero ¿cómo se puede disfrutar si estamos pasando por una tremenda situación o el Señor nos trae así a vueltas y vueltas? Se puede disfrutar porque sabes el final. Y puedes disfrutar cómo el Señor empieza y cómo el Señor mueve el proceso, cómo el Señor te empieza a mostra todo el camino. Dice, mira, estabas aquí,
pero te llevé todo este camino. Ahora estás aquí y te falta mucho camino por recorrer. Y disfrutas el proceso. Aunque duela, lo disfrutas. Y yo te pregunto, ¿estás disfrutando el proceso mientras estás en la rueda? ¿O estás ahí, uy, también, ¿verdad? Disfrutando ahí que estás dando vueltas. Y no que estás dándole vueltas de indecisión, sino que estás diciendo, Señor, úsame. Me rindo a ti, Señor. Y el Señor está ahí moldeando. Y disfrutas el proceso. Y puedes tener sumo gozo en el proceso. Porque dices, Señor, yo no sé cómo tú le vas a hacer, Señor, yo no sé cómo vamos a hacerle aquí o acá. Pero dices, pero yo sé que tú me has dicho esto en tu palabra. Y yo creo tu palabra. Y si le creemos a su palabra, nos ponemos en sus manos y decimos, moldéame a tu imagen. En el capítulo 2, dijimos ahí de segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el Señor le hablaba de parte del apóstol Pablo a Timoteo y le decía que tenía que ser diligente, que tenía que guardarse como un soldado que no se avergüenza. Y entre todo eso les decía, esfuérzate en la gracia. Les decía, no te creas autosuficiente, esfuérzate en la gracia. No significaba que dependiera de sus propias fuerzas o méritos para agradar a Dios, sino que reconociera que la fuerza proviene de Dios. Que trabajara arduamente, que siguiera en ese crecimiento espiritual, en esa disciplina, en el trabajo arduo y duro, en la disciplina espiritual. Y cuando llega el versículo 20 le dice así, dice, pero en casa grande, y aquí entiéndase como una iglesia, como es la iglesia de Cristo, pero en casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, ¿para qué? Para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto, ¿para qué cosa? Para toda buena obra. Y Pablo introduce a Timoteo ante la metáfora de la casa grande. Le dice, Timoteo, hay una casa grande que representa la iglesia visible, la comunidad cristiana, el conjunto visible de personas que profesan creer en el Señor. Le dice, hay una casa grande en el sentido de diversidad y de números también. Le dice el apóstol Pablo, pero hay vasos de dos tipos. Hay un vaso de uso honroso o utensilios de usos honrosos y utensilios de usos no honrosos. Le llama aquí en este versículo viles. Pero yo quiero que mire algo. El Señor dice, los dos son usados dentro de la casa. El de uso honroso y el de uso vil. Dios usa todas las vasijas, pero no todas las vasijas son de usos honrosos. Y no estamos hablando de un material en el que está hecha la vasija solamente, sino que estamos hablando de que el problema está cuando la vasija elige su función. Y ves el cucharón que dice, no, yo no quiero servir la sopa, a mí ponme de adorno en el tocador. Y el de la casa dice, pues, queríamos para servir la sopa. ¿Cómo vamos a servir la sopa ahora? Pero ¿sabe qué? Le dice Pablo a Timoteo, la clave está en la limpieza, no en la perfección. Límpiate. Le dice en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y le dice el 21, así que
entendiendo que hay dos usos, dos tipos de utensilios. Si alguno se limpia, va a poder ser para uso, que dice, será un instrumento para honra, santificado, ¿qué más? Útil al Señor y dispuesto, ¿para qué? Para toda buena obra, si se limpia. Si no se limpia, puede ser usado dentro de la casa, pero el uso no va a ser buen uso. Aquí cuando habla de limpieza está hablando de purgar, está hablando de limpiar a fondo, está hablando de como el alfarero que ve el barro y lo toma y empieza a remover todas las piedras del barro para que no se raje por el fuego. Le dice en el versículo 20, está diciendo, tienes que dejar a un lado el orgullo, el pecado. Tienes que dejar toda aquella resistencia a la mano del alfarero. Deja que el Señor sea el que empiece la obra y que continúe haciendo la obra en nosotros, porque dice la palabra que Él la perfeccionará. Tenemos que dejar nosotros que el Señor empiece a moldearnos, y nuestro trabajo es, si queremos ser útiles, un utensilio útil delante del Señor, honroso, limpiémonos. Quitemos todo lo que nos estorba, quitemos toda la suciedad de nuestras vidas. ¿Qué son estas cosas de suciedad? Son las disputas vanas que decía el apóstol Pablo aquí, las falsas enseñanzas, la impiedad, dice el versículo 16, en el versículo 17 y 18 de las falsas enseñanzas, en el 14, 16 y 23 las disputas vanas, que son todas aquellas controversias inútiles que generan división y alejan de la verdad. Las falsas enseñanzas como Himeneo y Fileto, que negaban la resurrección y corrompían la fe. La impiedad, conductas que no honran a Dios. Versículo 22 dice, pasiones juveniles, deseos egoístas. Está hablando aquí de inmoralidad o falta de dominio propio. O sea, tienes que tener dominio propio. Deja el egoísmo, la inmoralidad. Y nos dice, límpiate. Está hablando, haz una separación de lo espiritual. Tienes que santificarte en el Señor, dejando atrás todas estas cosas. Y entonces, estar en ese proceso activo. Y para estar en un proceso activo se requiere de una decisión consciente de apartarse del mal, de buscar la santidad. Eso se requiere. Se requiere de un proceso consciente de decir, yo me voy a limpiar y me aparto de todo mal. Y empezamos a cortar desde la raíz todo lo que nos estorba para poder caminar. Como un vaso se purifica para ser útil en la casa grande, nos dice también nosotros debemos purificarnos, porque un vaso por más material bueno que sea, hasta de oro, si está sucio, ¿quién va a querer tomar de ese vaso? Santifiquémonos en el Señor, amén. Lo invito a que se ponga de pie, vamos a terminar. Cierra sus ojos ahí donde está un momento. El Señor nos hace un llamado individual. Nos dice, si hay grietas que el pecado abrió, si hay dureza que se resiste a su toque, si hay un vacío que clama por propósito, el Señor dice, entrégate, ven al Señor. Y el Señor puede tomarte y rehacerte con misericordia, llevarte con su sangre, lavarte con su sangre, limpiarte, llenarte con su Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es extender tus manos al Señor, decirle, Señor, úsame,
Decirle, Señor, aquí estoy como barro en tus manos, anhelando, Señor, ser moldeado a tu imagen. Y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú sigues hablando a nuestro corazón, sigues hablando a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú eres el alfarero eterno y hoy reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, somos polvo, Señor. Tierra seca que el viento lleva. No queremos ser una vasija agrietada que no retiene agua, sino queremos venir a ti, Señor, al alfarero, dejando que tú nos moldees, Señor, y que tú seas el que nos hagas más y más conforme a tu imagen. Nos hagas una vasija fuerte, una vasija resistente, Señor. Tú dices en tu palabra que vengamos a ti, Señor. Nosotros venimos a ti con nuestras fallas, sin oponer resistencia, Señor. Quizás algunos puedan venir delante de ti con preguntas, pero al escuchar tu palabra, Señor, digan, confío totalmente en ti. Toma, Señor, toda terquedad de nuestros corazones. Quebranta, Señor, con tu martillo, con el martillo de tu verdad, quebranta nuestro corazón. Toma, Señor, toda suciedad y límpianos, Señor. Limpia nuestras vidas, Padre. Todo aquel vacío, Señor, que había en nuestras vidas, llénanos con tu aceite, con el Espíritu Santo, para que podamos ser vasos útiles, con usos honrosos, Señor. Hazme un barro, Señor, hazme un vaso nuevo, Señor. Hazme un barro limpio, para que todo aquello, Señor, que pueda hacer que este vaso se quiebre, sea removido. Úsanos, Señor, como una vasija santificada y santificada en tu horno, Señor. Queremos ser un cántaro útil en tu banquete. Que cuando el mundo pregunte de dónde salió esta vasija tan bella, podamos proclamar, fue el alfarero. Y podamos decir con toda confianza, Señor, que tú tomaste los pedazos y nos amasaste con paciencia y nos diste forma en tu gracia, Señor. Y ahora podemos llevar en ese vaso que tú hiciste de nosotros agua a los sedientos. Podemos ser portadores, Señor, de tu Espíritu, llenos cada día, llenándonos cada día más y más de Él. No resistiremos, Señor, tus manos. No huiremos del torno, Señor. No temeremos al horno, porque sabemos, Señor, que solamente en ti encontramos sentido. Solamente tú eres el que haces un vaso útil de nosotros, Señor. Nadie más. Gracias, Señor, te damos. Ahí donde estás con tus propias palabras, dale gracias al Señor y ríndete delante del Señor. Dile, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Oh Jesús, cómo no voy a rendirme a ti. Oh Jesús, cómo no voy a rendirme a ti. Díselo, oh Jesús. Oh Jesús, cómo no voy a rendirme a ti. Aquí estoy como barro en tus manos, anhelando ser moldeados a tu imagen, Señor. Me hace
Señor. Cámbiame para tu gloria. Como cordero, como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado y por tu herida fui sanado. Otra vez, como cordero. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no voy a rendirme a ti? Díselo a él. Aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno. Me creaste para ti, aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Oh Señor, haz tu voluntad en mí. Aunque a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser. Tú eres perfecto y yo confío en ti. Sabes lo que haces, lo mejor para mí. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y aquí estoy,
propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Una vez más, dile, haz tu voluntad en mí. Eso es nuestro deseo, Señor. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos con unas alabanzas, hermanos. Dale con las palmas. Porque el Señor dice, este es el día del Señor. Este es el día de alabarle y darle gloria. Amén. Este es el día del Señor. La hora ha llegado. Levantemos nuestra voz. Se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Díselo otra vez conmigo. Este es el día. Este es el día del Señor. La hora ha llegado. Levantemos nuestra voz. Se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Y con manos alzadas, y un solo corazón, unidos adoremos. Digno es nuestro Dios, para alabanza de su gloria nos creó, para gloria de su nombre. Oh Señor, queremos alabarte a tu nombre. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú. Dile, este es el día. Este es el día del Señor. La hora ha llegado. Levantemos nuestra voz. Se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Con manos alzadas y un solo corazón, unidos adoremos. Digno es nuestro Dios, para alabanza de su gloria nos creó, para gloria de su nombre. Díselo. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Oh Señor, que sea una ofrenda agradable a ti. Te adoraremos, Señor. Te adoramos hoy. Díselo, este es el día. Este es el día del Señor. La hora ha llegado. Levantemos nuestra voz. Se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Oh, con manos alzadas y un solo corazón, unidos adoremos. Digno es nuestro Dios.
Toda la gloria a ti, Señor. Dale con las palmas, hermanas. Es nuestro deseo hoy que nuestra vida sea el reflejo de todo lo que hace el Señor en nuestras vidas. Amén. Dale un grito de júbilo al Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. Díselo. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, el poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo en lo que estás haciendo, el poder de tu palabra para transformar. Queremos glorificarte en nuestras vidas, mi Dios. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, el poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, el poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Dile, no me conformaré, no me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Enséñame. Nuestras vidas enteras, que nuestra vida, díselo, que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, el poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, el poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Regocíjense en él. Enséñame a
júbilo al Señor. Amén. Toda la gloria a nuestro Señor por la transformación que está llevando a cabo en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Se quedan despedidos. Hermanos, antes de que se vayan, nuestro hermano Bernabé trajo nieves, raspados, son gratis, el que guste, ahí está al lado. Hay diferentes sabores para que pasen aquí al ladito.